la sesión de estudios programada para hoy, lunes 11 de marzo del 2024. Seguramente estarán preguntando el asunto de sus notas. Esas van a quedar entre hoy y mañana. Lo que pasa es que no quiero hacer publicaciones parciales, pero bueno, ya las van a ver sin problema. En estos días van a quedar en la plataforma. Les pido la paciencia del caso. Vamos a dar inicio entonces con la sesión de estudios relacionada con los silogismos jurídicos. Y para ello vamos a continuar precisamente en la parte de cómo queda conformado el silogismo mayor dentro de un silogismo jurídico como tal. Y precisamente el silogismo mayor, vemos que según la doctrina queda conformado por varias premisas. Estas ya las habíamos dicho en clase, las vamos a repetir de alguna forma para poder entrar en la misma línea explicativa que teníamos anteriormente dada en la clase. Vemos que la premisa mayor del silogismo jurídico precisamente no se forma exclusivamente con el texto normativo como tal, esto lo habíamos dejado ya claro en clase, sino que se extiende a otras posibilidades. Esto, por supuesto, cuando no se dan los supuestos, más bien cuando la norma no es plenamente clara, no los supuestos. Cuando la norma no es plenamente clara, entonces tenemos otras posibilidades para poder encuadrar y establecer nuestra premisa mayor, que ya vimos que va a tener concordancia con la norma, puesto que esta es la parte fundamental para la premisa mayor. Y recapitulando, tenemos entonces por el texto de la norma, acá básicamente vamos a encontrar cuando la norma es clara y por ello no necesita de una explicación o de una indagación acerca de su sentido, acerca de su contenido, acerca de su aplicación, acerca de su interpretación, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando la norma es clara, pues sí, la premisa mayor queda contenida precisamente por la norma, puesto que ella es plenamente clara y no requiere abundancia en la interpretación, aplicación, etc. Segundo, cuando la norma no suele ser clara, entonces ahora el primer reto es precisamente interpretar la norma jurídica. En este proceso de interpretación de la norma jurídica propiamente dicha, vemos que es el supuesto en el que la premisa mayor se va a formar con un juicio normativo. El juicio normativo precisamente hace referencia a ese carácter, a esa interpretación que le puede dar quien aplica la norma como tal. Obviamente, ya lo habíamos dicho, sujetándonos a los parámetros del artículo 10 de la ley del organismo judicial. Entonces, aquí tenemos ya una base legal que nos permite poder interpretar la norma. Eso sí, tenemos que tener la consideración que para que se pueda aplicar a esta interpretación, sí y solo sí, se podrá establecer a través de la aplicación de nuestro artículo 10 de la ley del organismo judicial. Es decir, el artículo 10 nos va a establecer esas formas que hacen viable la interpretación, porque ya vimos que la norma es clara y que no puede ser sujeta a consultar el sentido legislativo, el sentido de los legisladores como tal. Entonces, establece nuestro artículo 10 que estas normas se van a interpretar en primera instancia conforme a su texto. Si el texto es suficiente y no es lo suficientemente claro, ya podemos hacer referencia al sentido propio de sus palabras, a su contexto,
de acuerdo con las disposiciones que establece. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que cada vez que vayamos a interpretar una norma, puesto que esta no es clara, nuevamente vamos a tener que tomar en cuenta la aplicación del artículo 10 de la ley que lo vamos a usar. Ahora bien, tenemos por dos preceptos legales. En este supuesto, el juzgador fusiona en una sola proposición dos o más normas. ¿Por qué? Porque éstas puedan ser complementarias y de esa forma la fusión de ambas va a dar lugar precisamente a una norma aplicable a un caso concreto. En ese sentido, licenciado. En ese sentido, entonces, tenemos precisamente esta integración de dos normas. Por supuesto, también tenemos que hacer referencia compañera Arly, puede apagar su micrófono, por norma favor. consuetudinaria. Esto ya lo habíamos hablado también. Nuestra propia legislación reconoce el derecho consuetudinario, precisamente lo reconoce cuando hacemos referencia a las fuentes del derecho. Ya vimos que la fuente del derecho es la ley, complementariamente la jurisprudencia y la costumbre en los casos que resulte dispensable o aplicable. Por una norma jurisprudencial, ya habíamos visto este supuesto en el que se establece que el criterio, aunque la diapositiva, pues obviamente ya vimos que no es guatemalteca, material de otro país, ya vimos entonces que efectivamente tenemos que tomar en cuenta la jurisprudencia como tal. Y finalmente tenemos el supuesto de la integración de la norma. Ya vimos que para integrar una norma se puede hacer conforme, o se debe hacer conforme los principios generales del derecho. Para integrar una norma, precisamente, tenemos que hacer referencia a un cuerpo normativo distinto del cual vamos a utilizar, ¿sí? Básicamente, la integración de la norma es utilizar una norma de una materia diferente aplicable a una materia que estamos viendo como tal. En ese sentido, tenemos ya establecidas de esa forma las posibilidades para nuestra premisa mayor como tal. Bueno, y cuando hablamos de la norma consuetudinaria, eso también lo vimos en clase, solo que ahorita tal vez un poco más despacio, estamos haciendo referencia a que, pues, de primero esta doctrina que ya había referido, no es guatemalteca, hace referencia a una fuente indirecta. ¿Por qué? Esta afirmación es aplicable a la legislación guatemalteca. ¿Por qué? Porque precisamente nuestra legislación guatemalteca reconoce como fuente del derecho esta posibilidad de ser aplicada, pero solo en los casos en que sea necesaria y en los casos en que sea aplicable, porque una gran diferencia es entre necesaria y entre también aplicable. No se puede aplicar a una generalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Esto ya lo hemos visto en clase, derivado a que esta norma precisamente afecta a un determinado sector como tal. Por delegación se da cuando algunas materias en el derecho, aquí cito un ejemplo del derecho del trabajo, civil, mercantil, etcétera, se hace remisión expresa a la costumbre. Esa es otra posibilidad en cuanto a la norma consuetudinaria como tal. Es decir, no solo en los casos que está previsto o que hay ausencia de ley, sino cuando la propia norma nos conduce a la costumbre propiamente dicha, ¿sí? Entonces, acá tenemos precisamente esta posibilidad.
Entonces, continuando, precisamente vemos ahora que esa premisa mayor nos propone un ejemplo doctrinario en cuanto a si el inculpado, su defensor, la víctima o su representante legal solicitan copias de las actuaciones de la averiguación prevista, el Ministerio Público debe de abstenerse de expedirlas. La premisa menor, en este ejemplo, precisamente queda como el defensor de un inculpado solicita copias de la averiguación previa. Y la conclusión se integra de esta forma. Respecto del defensor, el Ministerio Público debe abstenerse de expedir copias. Quizás el ejemplo no es lo más claro posible, pero sin embargo, desprendemos de acá que precisamente hay una premisa mayor que está basada en una norma, puesto que se supone que el Ministerio Público no puede proveer estas copias. Hay una premisa menor que establece la posibilidad de solicitarlas. Posibilidad puede ser por legítimo ejercicio de un derecho o por una mera petición. Y la conclusión, que precisamente está basada en la premisa mayor y menor, que establece que precisamente no se podrán expedir estas copias. Ahora, luego del ejemplo, vemos la parte concreta de integración de la norma. Este no es el ejemplo perfecto. Sin embargo, no es el ejemplo perfecto porque ya les había referido precisamente que es un material no guatemalteco, sino un material mexicano. Acá nos establece la doctrina, nos circunscribiremos a la doctrina, no al ejemplo como tal, y establece la doctrina que si el juzgador no encuentra una norma genérica, una norma específica, una norma aplicable a un caso concreto, entonces deberá acudir al método de la integración, que básicamente va a ser viable a través de la creación de una norma por analogía conforme a los principios generales del derecho. En este supuesto, el juzgador debe de explicar por qué existe una laguna técnica y por qué se está integrando una norma por analogía. Concretamente, no es que el juez cree la norma como tal, sino que en virtud de determinados preceptos que él toma como base, va a establecer una norma para un caso concreto. Esta no va a quedar generalizada para una población tal cual, sino que va a ser específicamente para un caso concreto. En cuanto a la premisa menor del silogismo jurídico, vemos que básicamente, esto también lo habíamos dicho en clase, solo lo estamos trayendo a colación porque precisamente por acá habíamos tenido la pausa y vamos a ver precisamente que la premisa mayor se conforma por un problema jurídico. Básicamente también vemos que este problema jurídico pues no va a ser un problema único, lo cual significa necesariamente que deben de plantearse algunas posibilidades en cuanto a este silogismo jurídico con el objeto de poder inferir en esa parte de conclusión procesal llamada sentencia. La doctrina nos establece y nos enseña que cada silogismo se va fusionando en su respectivo argumento y que la sentencia contiene una serie de argumentaciones que van dando respuesta en cuanto a la aplicación de la norma a cada hecho concreto
a los problemas que se estaban discutiendo o ventilando dentro de un proceso judicial como tal. ¿Recuerdan ustedes cuando en clase les manifestaba que la parte de los silogismos jurídicos es tan relevante, pero no es un silogismo aislado? El que tiene, por ejemplo, una sentencia, un auto, un decreto, sino que es una serie de silogismos con sus respectivos razonamientos y sus respectivas conclusiones. Indistintamente si estamos discutiendo sobre un mismo hecho y en la materia penal, porque ya sabemos que les cito muchos ejemplos penales, sobre un mismo delito. Hay varios aspectos que tomar en cuenta, aún así solo es un hecho y un delito. Uno pensaría que sería un silogismo por cada delito en un caso que trate de una pluralidad de delitos, pero no es así. Cada auto, cada decreto, cada sentencia deben de tener su debida fundamentación. No voy a entrar a ese aspecto, pero sí al aspecto de que estas resoluciones son formadas a través de diversos silogismos como tal. Continúa la doctrina señalando que para poder formar la premisa menor, necesariamente tenemos que realizar algunas operaciones de naturaleza del razonamiento. Dentro de estas operaciones encontramos 5. Seguramente habrá más. O seguramente en la práctica podemos encontrar un cúmulo de diferencias que no necesariamente es algo que nos va a pasar o no, ¿sí? Pero la doctrina ha establecido algunas que ha considerado básicas, indistintamente nosotros podemos considerar otras. El primero es determinar la institución jurídica aplicable, ¿sí? ¿Cuál es la institución jurídica aplicable? Segundo, seleccionar la norma o normas aplicables. Aquí nos señala que tenemos que tener en cuenta el ámbito de validez espacial, temporal y personal de la norma como tal. ¿Por qué? Porque probablemente estemos utilizando una norma que ya no sea vigente y corolario de ello, estaríamos cometiendo un error. Tercero es determinar la connotación jurídica de los hechos, es decir, cuál es el enfoque de los hechos, cuál es su contexto, se ajusta o no a un tipo de naturaleza jurídica, social, etcétera, que obviamente esté regulado. Cuarto, determinar cuáles son los hechos que tienen relevancia jurídica. Habrán hechos que no tengan ninguna relevancia dentro del universo de lo jurídico, puesto que no están regulados tal cual. Y ello conllevaría la inaplicabilidad de ningún precepto. ¿Por qué? Porque no es una figura antijurídica. Y acá, haciendo una muy ligera pausa, lo que tenemos que tener en consideración con estos hechos que no tienen ninguna relevancia dentro del universo jurídico es precisamente el artículo 5 constitucional, que nos establece la posibilidad de toda persona en cuanto a realizar todo aquello que no está prohibido por ley, ¿sí? Entonces, acá tenemos precisamente esa posibilidad. Y quinto, comprobar que los hechos jurídicamente relevantes se realizaron, porque una cosa es hacer un señalamiento de un posible hecho antijurídico y otra es precisamente comprobarlo. Y aquí tiene una relación lógica con el principio del indubio pro reo, que es precisamente esa posibilidad en pro de la persona señalada, en pro de una posible persona acusada, ¿sí? Y también tiene mucha relación
precisamente con el principio constitucional que tenemos todas las personas de presunción de inocencia, regulado en el artículo 14 de nuestra norma como tal. ¿Sí? Ahora, continuamos con el ejemplo. Este ejemplo sí nos va a resultar aplicable, solo a modo de tomar algunas consideraciones. El ejemplo cita un juicio de divorcio como tal. Obviamente ya les había hecho la referencia que esta norma no es aplicable porque es un ordenamiento jurídico mexicano el que está ejemplificándose en esta doctrina como tal. Entonces, el ejemplo es el siguiente. En cuanto a la determinación de la institución jurídica aplicable, nos establece la doctrina que una institución jurídica básicamente es el núcleo de preceptos que reglamentan relaciones de igual naturaleza. El matrimonio, la hipoteca, la afiliación, el contrato de seguro, etcétera, son preceptos contenidos dentro de la materia civil. Entonces, en este caso, nuestra institución jurídica aplicable sería las normas de naturaleza civil. También nos establece la doctrina que puede hablarse de una institución jurídica principal y de otra u otras instituciones jurídicas secundarias. En el ejemplo anterior, la institución jurídica principal es el matrimonio y la institución jurídica secundaria sería el divorcio. ¿Por qué? Porque no obstante ambas pertenecen a la misma materia, que sería la materia civil, precisamente son dos finalidades distintas las que persigue cada una de estas instituciones tal cual. En cuanto a seleccionar la norma aplicable, vemos que es importante el ámbito espacial, temporal, material y personal. Lo vamos a ver de una forma muy práctica, por cuanto esto ya fue seguramente objeto de estudio en otra materia. El ámbito espacial se refiere a la porción de espacio en el cual el precepto es aplicable. Si nos vamos a un ejemplo muy práctico de poder explicar y entender, si nosotros vivimos en Guatemala, somos residentes de Guatemala, no tendríamos por qué pagar un impuesto único de la renta, por decir algo muy práctico, en el municipio de Zacatepec, salvo que tuviésemos esa obligación por cuestión de ser vecinos también de ese municipio, por tener alguna propiedad o yo qué sé. Pero si este no es el caso, definitivamente el ámbito espacial se circunscribirá solo a aquellos que tengan algún bien inmueble dentro de esa circunscripción territorial. Entonces, es importante tomar esta consideración porque hay normas que han sido establecidas con un ámbito espacial propiamente dicho. Sin embargo, hay normas cuya aplicación es general y cumplimiento obligatorio para todo aquel, en primer término, guatemalteco, y en segundo término, que se encuentre en el territorio nacional. ¿Sí? Por ejemplo, un americano que comete un homicidio en Guatemala, definitivamente le podremos aplicar esa norma. Aquí hay una vasta mochila de información jurídica en cuanto a que hay posibilidades de extraterritorialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no entraremos en esa profundidad, solo nos circunscribiremos al ámbito espacial porque probablemente lo demás ya lo han visto y estudiado en la materia correspondiente. En cuanto al ámbito temporal, precisamente hace referencia al periodo para el cual fue creada una norma, o bien incluso en el periodo desde el cual una norma estaba vigente para ser aplicable como tal. En cuanto a el ámbito material,
precisamente hace referencia a la materia que regula el precepto, ya sea un precepto de naturaleza familiar, porque esa es su materia, de naturaleza penal, porque esa es su materia, de naturaleza civil, etc. En cuanto al ámbito personal, se refiere a los sujetos a quienes obliga. No todas las normas son de naturaleza general, algunas sí, otras son de naturaleza especial. Y precisamente en cuanto al ámbito personal, hace referencia a los sujetos a los que obliga el precepto. Acá se determina a qué sujetos se va a dirigir la norma. Por citar un ejemplo, para todos aquellos que no han contraído matrimonio, no les podría ser aplicable el precepto del divorcio, porque no obstante es una norma general, pero se vuelve personal cuando uno cumple con las premisas para que él sea aplicable. Y la premisa principal es haber contraído matrimonio. Contrario al censo, no se podría aplicar la norma del divorcio. Entonces, ahora vamos a dar lugar a la determinación de la connotación jurídica de los hechos como parte de esa propuesta doctrinaria de establecer nuestra premisa menor. Básicamente, según la doctrina, consiste en determinar el derecho, es decir, al tenor de lo jurídico, del universo de lo jurídico, el significado que se pretendía dar a determinados preceptos jurídicos normativos. ¿Sí? En ese sentido, precisamente es referirnos a eso. Ahora bien, vamos a dar paso a la determinación de cuáles hechos tienen relevancia jurídica. ¿Cuáles hechos tienen relevancia jurídica? Y como parece muy lógico y tal vez no simplista, pero sí sencillo, pues es tal cual. ¿Qué hechos tienen relevancia dentro de lo jurídico? ¿Por qué? Porque no se encontraban normados, o sí, porque eran hechos que sí estaban permitidos, o no, porque eran acciones que tenían consecuencias, o no. Pues acá nos cita la doctrina que es necesario distinguir los hechos normativos, que son aquellos que se encuentran previstos en la hipótesis de una norma genérica, de los hechos planteados en el juicio por alguna de las partes con relación a un problema jurídico concreto. Muchas veces cita la norma, algunos de los hechos planteados por las partes no tienen relevancia jurídica por no poder subsumirse en ninguna norma. Esto se traduce precisamente en la afirmación que no todo lo que se dice en un proceso significa que se pueda adecuar o que se adecue al contenido de una norma como tal. Y por ello, estos hechos que no se adecúen al contenido de una norma no podrán ser considerados por el juez. ¿Por qué? Porque el juez está llamado a conocer todos aquellos hechos que tengan relevancia dentro del universo normativo propiamente dicho. Y finalmente, el último elemento para nuestra premisa menor es comprobar que los hechos jurídicamente relevantes se realizaron. Imaginemos entonces un proceso penal instado en contra de una persona y que básicamente se ha originado por un cúmulo de chismes. Hoy en día vemos cómo las redes sociales hacen una reacción en cadena derivado de alguna publicación, por supuesto, y que no necesariamente el contenido de dicha publicación
en primer término es cierta o en segundo término fue verificada. Y es así como esa reacción en cadena pudiese incluso motivar una investigación como tal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene la obligación de investigar todos aquellos hechos que puedan tener relevancia antijurídica. En ese sentido, imaginemos lo grave que podría resultar que una persona haya sido señalada en redes de haber cometido un delito, pero que esto haya sido meramente malintencionado. Aquí tengo que abrir un paréntesis y hacer referencia a que existe una serie en Netflix, no recuerdo honestamente el nombre en este momento, pero la serie hace referencia a varios ataques cibernéticos que ocurrieron en Estados Unidos. La cita de esto se hace derivado a que resulta que quienes hacían estos ataques cibernéticos lo que hacían era esparcir rumores de un posible atentado violento en contra de determinadas instituciones, edificios, etc. Sin embargo, en muchas ocasiones se trató de un mero rumor, pero el rumor era con el ánimo de causarle daño a alguno de sus contrincantes, porque estas personas que hacían estos ataques, todos eran conocidos por ser gamers o jugadores de videojuegos en línea. Y con tal de perjudicar a su rival, porque posiblemente en alguna batalla habían perdido, se las jugó mal, yo qué sé, ellos llamaban a la CIA, llamaban al FBI o hacían publicaciones, incluso en la red de comunicación Twitter, ahora denominada X. Precisamente allí ellos planteaban la posibilidad de un atentado. El FBI hacía todas sus diligencias y se daba cuenta que no era nada más que una ficción. Y precisamente a eso hace referencia esta parte que parece tan irrelevante, tan cajonera, parece que es algo que no hay que decir porque se da por sentado. Sin embargo, en la realidad práctica pueda suceder un error. Y eso es precisamente comprobar que los hechos jurídicamente relevantes se realizaron. Y para ello, pues sí, precisamente deberá de recabarse medios suficientes y posteriormente realizar diversas operaciones para poder establecer que los hechos sí se realizaron y que sí son existentes como tal. Ahora bien, continuamos entonces, luego de haber tenido a bien toda la parte de los elementos para conformar una premisa menor. Entonces, continuando con los silogismos, ya sabemos que los silogismos se componen de tres elementos que son la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Ya vimos también que la premisa mayor sienta sus bases en la norma. Ya vimos las posibilidades para la aplicación de esta norma cuando no es clara. Ya vimos también los elementos en los cuales se puede establecer la premisa menor. Vemos ahora entonces que la premisa mayor supone generalmente una afirmación general, una afirmación universal
o bien una afirmación de carácter amplio. Mientras que la premisa menor se caracteriza por ser de índole particular, de índole específica, y hace relación a una realidad concreta, a elementos que necesariamente debemos contrastar con la primera premisa, es decir, con la norma. Y estos dos en su conjunto van a dar lugar a una conclusión, que definitivamente la conclusión va a estar basada en ambas premisas. Ahora, los parámetros para los silogismos tenemos en primer término que para que el razonamiento se produzca de forma atinada y correcta, obviamente sin incurrir en alguna falacia, en una falsedad, en un hecho no probado, etc., se debe tomar en consideración algunos parámetros de naturaleza doctrinaria que, como anteriormente había dicho, pues esto no es norma, esto no está escrito en piedra. Sin embargo, son parámetros doctrinarios que nos ayudan a poder asentar estos silogismos de una forma adecuada y, corolario de ello, inferir en una conclusión de forma adecuada. En primer término, nos establece la doctrina, en primer término y como base, algo que ya hemos visto, que todo silogismo debe de estar basado en las premisas mayor y menor y en la conclusión como tal. De entrada, un silogismo que carezca de estos elementos definitivamente no va a tener cabida dentro de lo lógico, dentro del razonamiento formal, dentro de lo que podemos considerar adecuado. Así también nos establece que ninguna de las premisas, entendiendo mayor y menor, puede ser la literalidad de la conclusión. Es decir, ninguna de las premisas puede ser literalmente la conclusión, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque en ese sentido, entonces, las premisas estarían mal planteadas y obviamente la conclusión pues no sería atinada, ¿sí? Otro parámetro es que la premisa mayor necesariamente va a ser de índole o naturaleza universal. La premisa mayor debe de ser de naturaleza universal. Así también vemos que de ninguna forma puede desprenderse o motivarse conclusión alguna partiendo de premisas negativas. Y cuando hablo en negativa, no estoy haciendo referencia a que el hecho lo consideremos como un hecho negativo, sino estoy haciendo referencia a la forma de la redacción de estas premisas. Si el contexto se ha hecho de forma negativa o positiva, o si es algo que moralmente consideramos negativo o positivo, no es precisamente lo que estoy refiriendo, sino es el sentido negativo o afirmativo en la redacción de las premisas para un silogismo. Seguida cuenta, vemos que la conclusión bajo ninguna circunstancia
puede ser más universal o más general que las premisas. ¿Por qué? Porque de entrada sabemos que la conclusión precisamente debe de ser, esto, paréntesis, en una conclusión o en una inferencia lógica, cerramos paréntesis, la conclusión debe de ser particular, porque estamos hablando de un hecho o un acto propiamente dicho. Entonces, vamos a inferir en una conclusión sobre un hecho o acto eminentemente particular, no general de ninguna forma. Y si en caso tiene algunos vestigios o generalidades, estos no podrán ser mayores a la de las premisas. No podrá ser mayores esa generalidad a la de las premisas. Otra premisa y muy lógica, que no se puede inferir en una conclusión negativa, por consecuencia, que no se puede partir de premisas negativas. ¿No? Esto habíamos visto que no era posible. También las premisas necesariamente deben de tener elementos o verbos comunes. Con comunes me refiero a que debe de existir relación, armonía entre las premisas. En otras palabras, deben de estar haciendo referencia al mismo tema. No podemos tener premisas que hacen referencia a temas diferentes, puesto que esto no sería adecuado. Finalmente, la conclusión no podrá sustentarse en asuntos no contenidos en el contenido literal de las premisas. ¿Por qué? Porque la finalidad de las premisas es precisamente inferir en una conclusión que por obvias razones tenga que guardar o guarde relación con estas premisas. Entonces, vemos así cómo están establecidos los parámetros de las premisas. Lo siguiente a tomar en consideración serían los errores en la formulación de silogismos. Sin embargo, en este momento haremos una pausa, pues no de la sesión de estudio, sino de la intervención mía, y vamos a dejar como tarea el planteamiento. Vamos a ver. Necesito que integren, establezcan, realicen 5 silogismos jurídicos. Por favor, pueden asistirse de internet. Sin embargo, preferiría que lo hicieran por su propia cuenta y lo discutiríamos en clase. Así también establecer 5 posibilidades de integración de norma. En otras palabras, cuando una norma necesita de otro precepto legal para integrarse. 5 de cada uno. Vamos a dejar el resto de la clase para que puedan realizar este ejercicio, y ya sea que lo discutamos el próximo miércoles o bien que lo discutamos el lunes que nos toque sesión presencial. Muchas gracias.